Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, estás escuchando La Voz de América, tu voz con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. Ya sé que para muchos es muy de madrugada, pero ni modo, tuvimos que empezar media hora antes porque tenemos una corte hoy este día en el condado de Ventura, continuando con casos que lleva tu servidor. Así que estás invitado para que escuches el mejor programa de radio hablada por internet con tu servidor Marco Antonio Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Espero que bien y celebrando, ya que México se llevó la Copa de Oro, ganándole a Jamaica. Y Panamá se llevó el tercer lugar ganándole a Estados Unidos. Así que ahí tienes, parece que hay celebración para todo el día y toda la semana, ya que México ganó la Copa de Oro, que es una gran celebración para la comunidad mexicana. Pero ni modo, vamos a hablar de muchas cosas de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, en el país y en el mundo, ya que son más importantes que una Copa de Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya listos? No, ya sé que muchos están molestos, pero ni modo. Vamos a ponerte algo de los trabajos, de las investigaciones que están haciendo gracias a los medios también de comunicación, como La Opinión, RT, AOL, CNN, que ya no es creíble lo que hace CNN ya, pero ni modo. Son medios que son controlados por el gobierno federal. Pero vamos a hablar de algún tema que me llamó la atención y gracias a Flor y a Salvador Caro,
que no lo dieron. Pero esto te va a hacer llamar la atención. ¿Cuál fue el objetivo cuando hicieron el sueldo mínimo o el salario mínimo que le llaman en México? ¿Cuál fue el objetivo de hacerlo? Déjame ver un segundo. Espérate. Ok. Quiero que escuches esto. Y ya tú decides si fue bueno o no. Ya te lo puse en la página de La Voz de América. Ahora lo que tú tienes que hacer es compartirlo. Este video lo dejó la diputada Luisa María Alcalde. Escucha. El salario mínimo, creado desde 1917 para indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo, fue una revolucionaria figura que cambió para siempre la vida de los trabajadores en México. Se suponía que el salario mínimo debía ser una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural. Desde alimentos y vivienda hasta salud, todo debía alcanzar con el salario mínimo. Y por un tiempo, así era. El periodo más dinámico y favorable arrancó en 1952. Se empezaron a sustituir las importaciones y se decidió que México debía producir lo que consumía. Se estabilizaron los precios y se ajustaron los problemas financieros y productivos. Y eso la gente lo sentía directamente en el bolsillo. Durante esa década, el salario mínimo real tuvo un incremento de 10.8% promedio anual. Y así continuó en los 60 con un incremento de 4.5%. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de eso a lo que tenemos hoy en tan poco tiempo? Tras la crisis del 94, el poder de compra del salario mínimo se desplomó, llegando a perder el 75% de su poder adquisitivo, hasta llegar al año 2000, cuando se terminó por estabilizar, estancándose por debajo de la pobreza. Hoy, 67 pesos diarios. Ahora, ante la pregunta obvia de por qué no aumentamos el salario mínimo, existen dos principales argumentos. Ok, está escuchando cuándo empezó el salario mínimo, cuál fue el objetivo, por qué fue creado y funcionó. Y también se creó aquello de, ok, vamos a producir nuestros propios productos y no vamos a depender de terceros. Hasta esa época todo estaba bien, ya que los congresistas, los diputados trabajaban para el pueblo. Pero si no me equivoco, a alguien se le ocurrió la idea, hey, ¿por qué no empezamos a meter compañías del exterior, corporaciones, y nos vamos a alivianar nosotros? Ahí fue donde empezaron a salir los famosos vendepatrias. Pero lo que hace un mexicano cuando ocurre eso, y en cualquier país del mundo, es que hace, huyen del país. Lejos de unirse y luchar, que es algo que... Pero también entra ahí en parte las religiones, porque las religiones dividen, señores. Las religiones son parte del juego de la política de determinado país. Y es por eso, como Cantinflas decía, estamos como estamos. Escucha. El primero es que generaría inflación, lo cual no es necesariamente cierto. El aumento salarial no provoca inflación si se atiene a su productividad. Y en México, la productividad ha aumentado de manera notoria. Por ejemplo, del 2005 al 2012, el salario retrocedió en 3.21% en términos reales, quedándose prácticamente estático. Mientras que, por otro lado, la productividad formal se incrementó entre el 4.1 y 4.4%. Es decir, en México aumenta la productividad, pero no aumenta el salario. Los datos internacionales confirman esta hipótesis. Chile, que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo 3 veces mayor que el nuestro. Ok, escuchen bien, si el salario mínimo de México es de 67 pesos al día, supongamos que Chile tuviera la misma moneda, ellos dan 3 veces. Quiere decir que sería 6 por 3, 18. Estamos hablando de más del 180 pesos es el salario mínimo. Supongamos que la moneda de Chile fuera pesos mexicanos.
¿Tú crees que una familia o un jefe de hogar ganando 180 pesos más o menos lo haría? ¿Saldría del nivel de la pobreza? Porque 67 pesos hoy para 187, digamos, habría una gran diferencia. Por otro lado, a pesar de tener una productividad 4 veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, nuestro salario es similar al de esos países. El segundo argumento que se utiliza constantemente es que el salario se encuentra vinculado a multas, créditos, presupuestos de partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto. Te pasaste el alto, 5 días de salario mínimo. No asististe a cita con el juez, 10 días de salario. O sea, 10 días de salario mínimo, está hablando de 670 pesos. Quiere decir que si fueran 180, no te la acabas. Salario mínimo. Tiraste basura en la calle, 4 días de salario mínimo. 268 De esta pesos. manera, si se aumenta el salario mínimo, entonces todas las multas, infracciones, créditos del Infonavit e indemnizaciones aumentarían y serían demasiado costosas. Entonces, ¿qué hacemos? Hace más de 2 meses se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que fue analizada y enriquecida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE para reformar la Constitución y crear una nueva unidad de cuenta que sea la que sirva como referencia. De esta manera se liberaría el salario mínimo de tantas ataduras y podríamos lograr que su aumento sea significativo. El problema es que pocas personas saben esto y no ha habido presión suficiente para lograr que sea votada y aprobada en el Congreso. El gobierno se la quiere llevar con calma tratando de que pase el calendario y entonces es imposible un incremento significativo para el 2015. El salario es el único medio con el que cuentan la mayoría de los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida. No es justo que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Y si compartes esta preocupación y eres de los que cree que es una decisión urgente, ayúdanos a compartirla. Aquí te dejamos algunos links para que lo hagas. Puede ser la única vía para lograr un aumento significativo. Ok, ahí tenías la información de compartirlo. Te lo puse en La Voz de América, en Facebook. Ya depende de ti. Ella habla de compartir, de unirnos. Fue presentado por la diputada Luisa María Alcalde. Señores, estuve viendo varias reuniones que hacen los diputados en México. Y créeme que hay diputados o diputadas que de plano sí trabajan para el pueblo, pero ellas solas no lo pueden hacer. Hay más de 500 personas, diputados en ese Congreso. Y 2, 3, 4 pelones son los que están hablando de al servicio del pueblo. Estuve viendo un artículo de una diputada que le pegó una madriza, podría decirse, al presidente Peña Nieto. ¿Y qué hicieron los diputados? Retirarse. Porque ella estaba hablando mal del presidente Peña Nieto. Pues claro, tuvo los blanquillos para decirlo, ya que nadie lo dice. Porque son parte del problema y no de la solución. Y vamos a poner esos audios eventualmente para que te des cuenta de lo que ocurre en el Congreso de México. Pero mientras tú no te integres a la sociedad o tu pueblo no se integra, van a seguir siendo jodidos. Y ahí, lo mismo ocurre aquí. Hablamos de unidad, únanse, unámonos. La única manera por hacer cambios en el Congreso es uniéndonos, salir a votar, y ya que el voto es nuestra voz. Pero no, ¿para qué voy a votar? De nada sirve mi voto. Bueno, mientras tú sigas pensando de esa manera, ellos van a seguir aplicando lo que está ocurriendo. Y déjame ver si aquí lo tengo. Pero este es algo que ocurrió hace... Gracias, presidente. Vamos a ver, esto ocurrió el 25 de noviembre del 2014. Estas son partes de video, están actualizados, hay muchos de esta fecha, pero me llamó más la atención donde la mayoría, me imagino que eran del PRI, decían retirarse, porque está hablando mal del presidente.
Pero el punto aquí es, si nadie lo hace, si nadie toma, como dice, un presidente aterrorizado solo puede sembrar temor. Esta mujer, esta diputada, denunció ante el Pleno del Senado las anomalías en la Casa Blanca de Peña. Los legisladores del PRI no soportaron la discusión, pues su gallo es indefendible y se quiere sentar sobre las bayonetas y aliados Mancera, agrediendo al pueblo y mandando mensajes de represión cobarde e injustificable, por lo que rompieron para silenciarlo. O sea, se callaron y muchos se fueron. Compañeras, compañeros, firmo lo que presentó mi compañera Dolores Padierna y quiero insistir en que México vive una profunda crisis y que esto no es una algarada, no es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó con Tlatlaya, se detonó con Ayotzinapa y la Casa Blanca arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara. La Casa Blanca pintó a Peña Nieto de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema. Senadora, porque en lugar de dar soluciones, senadora, permítame, se dedica a buscar culpables. Sí, presidente. Sí, solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos no es ningún insulto, es solamente la verdad, presidente. Permítame expresarla. Como senadora, como legisladora, no se puede coartar mi libertad de expresión, como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. No estoy diciendo insultos, estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad. Es una recomendación del presidente del Senado y usted puede atenderla o no. No, adelante, claro que la rechazo. Adelante, senador. Compañero, siempre se ve el quórum y esto lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema, porque en lugar de dar soluciones se dedica a buscar culpables. Ahí están los senadores o diputados del PRI, o sea, los secuaces, los que están al servicio de Peña Nieto, los que están al servicio de corporaciones, no del pueblo mexicano. Pero parece que esto a ti no te importa. Ahorita hay que celebrar la victoria de la selección mexicana porque le ganó a Jamaica y es campeona de la Copa de Oro. Es lo único bueno que ustedes tienen de pueblo mexicano, la selección mexicana. No importa cómo jueguen mal o jueguen bien, mientras gane, ya la hicimos. Estamos felices. Y al pueblo que se lo lleve la fregada. Señores, el peso está ahora a 16.20 y es posible suba, como van las cosas, a 17 pesos por dólar. Y tú contento, vamos a mandar más dinero y allá van a recibir más. Correcto. Entre más se devalúa la moneda, más se va a morir de hambre el pueblo. Ya hay 55.3 millones de pobres y debajo de esos 55.3 hay 9.2 millones más que no salen en esa pobreza, en la línea de la pobreza. 55 más 9 más 8, estás hablando de ¿qué? 63 millones de pobres viviendo en México de una población de 120 millones. Y tú estás más preocupado por la selección mexicana de fútbol. Ahora entiendo por qué Televisa y TV Azteca son los reyes y los que controlan el poder en México. Porque tienen idiotizado a 120 millones de mexicanos. Y son contados como esta diputada Laida y otros cuantos que hay ahí en el Congreso, que tienen los blanquillos de decirle al presidente de México
la clase de persona que él es. No, pero es más importante ver a Joan Sebastián, porque la música de él es mejor que estar escuchando lo que tu gobierno está haciendo, cómo ha entregado el país, cómo ha vendido sus recursos. Y lo ha hecho cuando tú estás viendo fútbol. Vamos a continuar. Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero cómo se ponen nerviosos. Mire, mejor calladitos se ven más bonitos. Esto le pone todavía más fuego a la hoguera. Así que por favor, calmados. A ver, permítame. Cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones en vez de darle la cara. Cobarde porque se fue a refugiar al campo Marte para lanzar sus amenazas cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada. Senadora. Y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos pacíficos el 20 de noviembre. Es lamentable que los secretarios del Ejército y Marina se dediquen solo a hacerle el coro a su comandante supremo, olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo en donde reside la soberanía. La hemos tratado no con pueden respeto, amenazar. senadora. Quienes tienen, váyanse, no importa, y lo van a escuchar por la... Ahí están retirando ellos del gabinete porque está hablando mal del presidente. Cuando estos diputados fueron elegidos por el pueblo, ellos prometieron servir al pueblo y ese es el trabajo que están haciendo, pero necesitan el apoyo del pueblo también. Si así como se unen para apoyar a la selección mexicana, deberían de unirse para apoyar a este tipo de diputados que tienen los blanquillos. Ok, si alguien no tiene blanquillos, tienen los huevos pues, para hablar, aún arriesgándose, que saben que viven en un país de violencia, a que les vayan a morir en una emboscada. Y Laida Sansores, que es una diputada también, no se da por vencido y denuncia ante el Pleno del Senado las anomalías que existen en la Casa Blanca de México. Pero se retiran, ¿por qué? Porque les duele. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Televisión del Congreso, si no yo se los haré llegar a sus twitters. No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano, las armas republicanas. Corrupto porque es evidente que transgredió la ley al no declarar los bienes de su esposa y tener conflicto de interés. Corrupto porque encubre a los ladrones, a los Montieles y a los Moreira. Es clara la ley. Hay intereses en conflicto porque sus intereses personales o familiares afectan su imparcialidad. Ok, ahí tenías. Eso es un audio que dura casi 12 minutos. Te lo voy a poner en Facebook para que tú lo analices y llegues a tus propias conclusiones. Pero depende de ti lo que quieres hacer. Pero dice... Ahorita a ti no te interesa si lo que pasa allá. Lo que interesa es que a ti lo que interesa es que la selección mexicana ganó. Punto. Déjame ver, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿por qué? Porque te acabo de hablar del salario mínimo, te acabo de hablar de... Oye, lo decía, sigue enfocados en la selección mexicana, ya que es más importante que lo que le pasa a tu país. Referente al mundo, déjame ver qué pasó, tenía algo más que mostrarte. Han representado el poder en todos los tiempos. Soy Lili Telles para SDP Noticias. Al César lo que es del César y al peje lo que es del peje. Las pirámides, castillos y mansiones han representado el poder en todos los tiempos. La construcción de residencias ostentosas han sido parte de la historia desde los egipcios, los griegos y los romanos hasta los políticos contemporáneos.
Como ejemplos, la Casa Blanca de Washington y el Gran Palacio del Kremlin, que fueron diseñados para amedrentar a los visitantes, simbolizando el enorme poder del presidente. México no es la excepción. El castillo de Chapultepec fue construido por el virrey Bernardo de Gálvez y Madrid como casa de verano y después adoptado por el emperador Maximiliano de Habsburgo como sede del gobierno. Así son también los políticos contemporáneos. Se han excedido. ¿Qué tal el fastuoso Partenón que se construyó el Negro Durazo siendo jefe de la policía durante el sexenio de López Portillo? O la Colina del Perro, hogar del propio presidente López Portillo. Esto se ha incrementado en los últimos años con la excesiva adquisición de inmuebles de los servidores públicos, como la famosa Casa Blanca. Hay una lista enorme. Los inmuebles dentro y fuera del país del Bester Gordillo, exdirigente de la CENTE, las 50 propiedades de Raúl Salinas de Gortari adquiridas mientras era funcionario de CONASUPO, el condominio en Manhattan, las mansiones millonarias en México y Francia de Arturo Montiel, las exclusivas propiedades de José Murat, las 3.600 hectáreas del gobernador de Sonora, Guillermo Padres, y podríamos continuar con una larga lista de políticos terratenientes de todas las épocas. Ahora el periódico El Universal da a conocer una extensa lista de inmuebles de la familia Monreal de Zacatecas. Parece que hasta en la izquierda se piensa que ser un político pobre es ser un pobre político. Pero para ser justos y objetivos, al peje lo que es del peje. Se ha acusado a López Obrador de muchas cosas, de actos anticipados de campaña, de haber apoyado al alcalde de Iguala, de haber dividido a la izquierda mexicana, de ser grosero, de financiamiento poco transparente de sus campañas. Pero hasta hoy nadie le ha podido documentar. Y vaya que a López Obrador le han buscado, pero nadie le ha podido documentar la posición de propiedades, con excepción, disculpe usted, pero es de lo que él mismo llama la chingada, la única vivienda que posee. Es un rancho de 5 hectáreas, ubicado en el municipio de Palenque, que tiene desde hace más de 15 años en copropiedad con sus hermanos, esto de acuerdo al catastro del Estado. Según los vecinos, López Obrador suele pasar ahí las fiestas navideñas en compañía de sus familiares y de algunos amigos políticos. Hasta hoy, Andrés Manuel López Obrador ha salido bien librado del viejo vicio inmobiliario de los políticos mexicanos, que tienen un complejo de hacendados, de terratenientes, un lamentable y maldito complejo de reyes que los lleva a comprar propiedades, en la mayor parte con el dinero de nosotros, los ciudadanos. Soy Lili Telles. Gracias. Ahí tenía información de Lili Telles. Y mientras dice, el pueblo no decida y no diga ya basta, van a seguir ocurriendo esas cosas, van a seguir ocurriendo los que diputados hagan lo que les dé la gana. Hey, están recibiendo 2 millones de pesos. Así que si te gradúas de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, más te vale que te hagas político, compadre, y de los malos, porque eres la única manera que vas a poder hacer plata en México. Mientras tanto, te vas a morir de hambre. Bueno, ya cambiando de tema, vamos a hablar de algo que es algo muy serio para la fiscal general de la nación en Estados Unidos. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, sí, la que desintegró a la FIFA por corrupción con la ayuda de un chivo, un snitch, que le llaman en inglés, que estuvo trabajando para el FBI y miren, desintegró a la FIFA por corruptos. Pues ahora Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos, aseguró que la amenaza del Estado Islámico o ISIS es igual de seria, si no más que Al-Qaeda, al subrayar la peligrosidad que supone para la seguridad del país su diferente modelo de terrorismo. Bueno, no se te olvide que ISIS fue creada por Estados Unidos. Es una amenaza igual de seria, si no más que el de Al-Qaeda. Y ella lo dijo en una entrevista en la cadena ABC.
en la que remarcó que se trata de un modelo diferente del de otro tipo de grupos terroristas. Y este ha sido el mejor excelente trabajo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Crear esta organización. Porque no son tontos. $40 millones por mes en ingresos. Es uno de los grupos terroristas más ricos del planeta, con una fortuna de más de $2,000 millones. Ahora, Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, dijo que el hecho de que todavía es nuevo para nosotros y estamos todavía tratando de determinar realmente su alcance, lo convierte en un muy, muy peligroso grupo, y está hablando de las actividades de ISIS fuera de Oriente Medio. Para la fiscal general, que tomó posesión de su cargo a comienzos de año 2015, uno de los grandes motivos de preocupación es la habilidad y efectividad de ISIS en las redes sociales. Tienen cerca de 20,000 seguidores en inglés en Twitter. ISIS se centra en conseguir que individuos lleven a cabo actos de violencia en su nombre y luego se apuntan su responsabilidad, afirmó Lynch. Ya uno de esos Twitter que ellos habían mandado decía, mira, ya que como no te puedes integrar a nuestras fuerzas, o sea, no puedes viajar porque te arresta el FBI, hazlo ahí en tu propia casa. Secuestra a un policía, grábalo en video y le corta la cabeza. Ese es uno de los ejemplos que ellos daban. Y miren, nosotros lo vamos a anunciar aquí en nuestras redes sociales de que tenemos a otro miembro más. Y son tan capaces que hay idiotas que le siguen el juego. Andan desesperados por llamar la atención que son capaces de hacer eso. ¿Qué tiene que ver un policía que viene? Porque hay policías buenos, recuerden. Hay unas que otras manzanas podridas en los departamentos. Que eso deberían de buscar, pero está difícil. Las autoridades de Estados Unidos, o sea, las autoridades de seguridad de Estados Unidos, como Servicios Secretos, Seguridad Nacional, FBI, están cada vez más preocupados con el terrorismo doméstico, llevado a cabo por los considerados lobos solitarios, individuos en territorio estadounidense que lanzan atentados sin conexión explícita con ISIS, pero siguiendo algo de sus predicamentos. Y un ejemplo de eso es la reciente matanza de Chattanooga, en Tennessee, hace 2 semanas, en la cual el kuwaití nacionalizado estadounidense Mohammad Youssef Andaluces, de 24 años, mató a 5 infantes de marina. Esto ha vuelto a elevar la voz de alarma sobre este tipo de acciones. El Buró Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, intenta determinar los motivos que llevaron a Abdulaziz a realizar este tiroteo, que está siendo investigado como un acto terrorista hasta que las pruebas no señalen lo contrario. Ahora, con la nueva tecnología, tienen más acceso de ellos a esas áreas. O sea, el ISIS tiene acceso a mentes débiles, porque eso es lo que son. Mentes débiles. Que lo mismo ocurrió cuando hubo los ataques a las Torres Gemelas. Miren, un montón de soldados se fueron a la Fuerza Armada. Nos están atacando nuestro país, lo van a destruir. Y como los soldados de 18 a 21 años son los más fáciles de manipular, nos fuimos a una guerra que fue una vil mentira. El objetivo era controlar esos países. Bueno, y al final no lo hicimos porque los abandonamos y ahora hay un desastre en Medio Oriente. Los investigadores examinan un viaje de Abdulaziz a Jordania el año pasado por la sospecha de que pudiera haberse radicalizado o incluso haber recibido órdenes de grupos yihadistas. Bueno, esa es la idea. O sea, andan buscando a ver cómo le echan la bronca al pobre. Ya se murió.
Mientras tanto, la Casa Blanca defendió también este domingo el derecho de Turquía a atacar objetivos terroristas después de los bombardeos de los últimos días contra bases kurdas que ponen en peligro el alto al fuego vigente desde el 2013. Turquía tiene derecho a tomar acciones relacionadas con objetivos terroristas, dijo el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes. Tras los ataques turcos contra bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK o PKK, en el norte de Irak. Estados Unidos colabora, sin embargo, con el gobierno regional kurdo en Irak en su lucha contra el Estado Islámico. Alentamos a nuestros diferentes socios en esta lucha a trabajar juntos, dijo Rhodes. Esta brusca escalada de la tensión entre el gobierno de islamo conservador turco y los rebeldes kurdos coincide con la decisión de Ankara de atacar a los yihadistas del Estado Islámico, golpeando sus posiciones en territorio sirio. 2 soldados turcos murieron en la madrugada del sábado en un atentado en el sureste de la mayoría kurda de Turquía después de los bombardeos. Ahora bien, mientras tanto, la doble ofensiva del gobierno de Turquía contra la guerrilla kurda y el Estado Islámico disparó el domingo las tensiones en las calles del país, al tiempo que la frontera siria se mantiene de momento en calma. La cifra de detenidos en la operación en marcha desde el viernes, dirigida tanto contra los redes y yihadistas como contra simpatizantes del PKK y células marxistas, ya alcanzan las 851 personas, informó la agencia semipública Anadolu. Aunque no se sabe aún cuántas de ellas son sospechosas de vínculos, han sido arrestados 851 personas. Acuérdense lo que dijo el Club Bilderberg. Nos vamos a expandir a nivel mundial. Cualquier país que se oponga a la filosofía de nosotros va a ser eliminado. Y aquí tienes personas, 851, que a lo mejor están en contra de lo que están haciendo. Ah, pero ¿son marxistas? ¿Son simpatizantes del PKK? ¿O son yihadistas? Aún no se sabe cuántas de ellas son sospechosas de vínculos con la izquierda o la guerrilla kurda y cuántos serían islamistas radicales. Anadolu aseveró que 50 son extranjeros, 37 detenidos el viernes y 13 el domingo en la provincia de Gaziantep. Si bien es razonable suponer que la mayoría de ellos buscaban unirse al Estado Islámico, también hay simpatizantes extranjeros en las filas de las milicias kurdas de Siria, consideradas una extensión del PKK por el gobierno turco, e incluso en algunas células de izquierda radical, observaron fuentes del gobierno a medios de EFE. En una redada de la sede del sindicato izquierdista Eğitim Sen en Ankara, la policía arrestó a un médico y a 9 personas de nacionalidad extranjera, 3 de ellas heridas en los combates de la ciudad siria de Kobani, que recibían tratamiento en la institución, publicó el diario Hürriyet. A los 40 detenidos en esta redada se sumaron 46 en una protesta contra esa misma acción policial, informó Anadolu. ¿Qué dijo también el Club Bilderberg? Vamos a evitar que haya manifestaciones en contra de los gobiernos que trabajan para nosotros. Y como dice el gobierno de Estados Unidos, ya tenemos bajo control a México, a Colombia, a Perú y a Honduras. A Honduras le hicieron un golpe de Estado en el 2009. Derrocaron a Manuel Zelaya, todo porque Manuel Zelaya quería cerrar la base de Palmerola. Y eso no le gustó a Estados Unidos. Inventó un golpe de Estado. Ahora hay un títere trabajando para el gobierno de Estados Unidos en el país más pobre de Centroamérica y el más grande, para acabarla de fregar. Pero el pueblo no hace nada. Tenemos un presidente
comunista, supuestamente, en El Salvador, y tampoco está haciendo nada para parar a las pandillas, parar el tráfico de drogas y de armas. México tiene tráfico de drogas y armas, tráfico de indocumentados, tráfico de blancas, o sea, de mujeres que las ponen a la prostitución. Hay más corrupción en el gobierno de México que cualquier país de América Latina. Pero como dice Estados Unidos, nosotros no nos preocupamos por México porque ellos solitos se están corrompiendo. Y eso nos conviene a nosotros. Que no lo controle el pueblo, sino que sea al revés. Así que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, considera que ISIS o el Estado Islámico es una amenaza más seria que la de Al-Qaeda. Pero Loretta, señora fiscal general de la nación, ¿no le han dicho a usted de que ISIS y Al-Qaeda fueron creadas por el gobierno de Estados Unidos? ¿Entrenadas y armadas por el gobierno de Estados Unidos? Si no, investíguelo más a fondo. Ahora bien, vamos a ver, esto algo tiene relación con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Cuál es el peor error que ha cometido Estados Unidos desde la guerra de Irak? ¿Cuál ha sido el peor error? De acuerdo con los medios iraquíes, este sábado casas turcos abrieron fuego contra las bases del Partido de Trabajadores de Kurdistán en los montes Kandi y en diversos refugios y almacenes del grupo en el norte de Irak. O sea, el Partido de Trabajadores de Kurdistán, por sus siglas, es PKK. Kanra Karandaji, comentarista kurdo y ex jefe del gabinete del presidente iraquí Jalal Talabani, ha comentado al periódico The Independent que Washington ha aceptado que la aviación turca lanzara ataques contra los kurdos en Irak. Acuérdense, Saddam Hussein estuvo en el poder apoyado por Estados Unidos con el objetivo de mantener controlado a los kurdos, porque él era chiita. Los kurdos siempre han sido oprimidos, masacrados por los chiitas desde que estuvo Saddam Hussein en el poder. Para la guerra del Golfo, como dice John Perkins en las confesiones de un sicario económico, dice, en Irak aplicamos los tres pasos que no se han aplicado en América Latina. ¿Y cuáles son los tres pasos? Primero, mandamos a un sicario, que sería ellos, a corromper al presidente de determinado país para que entregue sus riquezas a nuestras corporaciones. Ese es el primer paso. Segundo paso. Te lo voy a poner ejemplo de Irak. Primer paso fueron a hablar con Saddam Hussein. Y fue John Perkins a hablar con él. Mira, y eso fue en la época de la guerra que tenía contra Irán. 10 años duró esa guerra, por si no lo sabías. Vamos a hablar un poquito de historia. En Irán son chiitas los que gobiernan. La mayoría son chiitas. Perdón, kurdos. Y hubo una guerra de 10 años apoyada por Estados Unidos cuando Saddam Hussein llegó al poder. Cuando él ya no obedeció las órdenes de Estados Unidos y no dio sus riquezas, cuando mandaron a John Perkins como sicario a corromperlo, Saddam le dijo que no estaba interesado. ¿Y qué hicieron? Esa es la parte que a mí me llama la atención. Invadió Kuwait y de repente Estados Unidos entró y destruyó todo su ejército. Pero dijeron, no lo maten.
no maten a Saddam Hussein porque él controla a los kurdos. Lo necesitamos. Volvieron a mandar a John Perkins como sicario. Primer paso, ¿verdad? Convencerlo para que diera su riqueza a cambio de recibir aviones, armamento, bombas, lo que quisiera. Él iba a vivir como un rey, pero le volvió a decir que no. Ese es el primer paso. Cuando el primer paso no funciona, que el sicario no puede convencerlo o corromperlo, el segundo paso es mandar a los chacales, que serían agentes de la CIA. ¿Cuál es la función de un agente de la CIA? Es desestabilizar el gobierno, tratar de derrocarlo o eliminarlo, como ha ocurrido en muchos países de América Latina. Pero Saddam Hussein había trabajado para la CIA. Él sabía cómo la CIA se movía. Y no lo pudieron eliminar. Era el paso número 2. Entonces, ¿qué dijeron? Paso número 3, enviar las Fuerzas Armadas. Pero para hacerlo, tenía que haber una razón. ¿Y qué hizo Estados Unidos? El gobierno le mintió al pueblo norteamericano diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y el pueblo norteamericano empezó a temblar de miedo. ¿Será que no sabían que Irak no estaba allá hacia el sur ni al norte, sino al otro lado del planeta? Eso yo creo que no lo sabían. Y decidieron hacer una invasión a Irak para derrocarlo. Ese es el vivo ejemplo cómo trabajan las corporaciones. Primero, te mandan un sicario para convencer al presidente a corromperlo, a comprarlo. Si no funciona, te mandan a los chacales, que sería la CIA, para desestabilizar al gobierno, derrocarlo o, si es posible, la última opción, matarlo. Y tercero, si no funciona, entonces mandamos las Fuerzas Armadas. Como decía Henry Kissinger, los soldados norteamericanos son idiotas, estúpidos e ignorantes que los usamos como peones para servir a los intereses en el exterior. O sea que en pocas palabras son peones, no están para defender el país, sino para servir a las corporaciones. Y esa es la razón de la historia. Ahora bien, Kamran Karandaji, comentarista kurdo y ex jefe del gabinete del presidente iraquí Jalal Talabani, ha comentado al periódico The Independent que Washington ha aceptado que la aviación turca lanzara ataques contra los kurdos en Irak a cambio del permiso de Ankara de utilizar la base aérea de Incirlik para acciones contra los yihadistas. Los estadounidenses no son muy inteligentes en este tipo de cálculo, dijo Karandaji. Tal vez creen que porque tengan a Turquía de su lado no necesitan a los kurdos, añadió el experto. El periódico destaca que hasta el momento el aliado más eficaz de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria ha sido el Partido de la Unión Democrática PYD, la rama siria del PKK que logró poner fin al asedio del Estado Islámico a la ciudad de Kobani y ha conseguido una serie de victorias contra el grupo yihadista. No obstante, a pesar de aliarse con los kurdos en Siria, al mismo tiempo Washington denuncia a su organización madre, el PKK, como terrorista. O sea, porque no obedecen las órdenes de Estados Unidos, somos terroristas. Si tú denuncias lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo a nivel mundial, somos terroristas nosotros. Nos acusan a los medios de comunicación de terroristas. Señora, ya no vamos a permitir que mandes a tu hijo a guerras injustificadas que no tienen sentido, nada más para proteger los intereses de corporaciones. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque como tú no te van a pagar $50,000 que cobra un mercenario por mes. No, a esto mandémoslo, ellos obedecen, están al servicio de la patria.
Y como decía alguien, ¿cuál patria? El portavoz de la Casa Blanca, Ben Rhodes, ha declarado esta semana que Turquía tiene derecho a tomar medidas en relación con objetivos terroristas. Los politólogos, por su parte, advierten que el Estado Islámico podría beneficiarse de la reanudación del conflicto entre la minoría kurda y el gobierno de Turquía, que hasta el momento mantenía el alto de fuego acordado desde hace 2 años, ya que algunos combatientes del PYD en Siria ahora volverán a la lucha contra el ejército turco. ¿Saben cómo me suena a mí esto? Todo esto que está ocurriendo en Medio Oriente, como que Estados Unidos está buscando que haya una explosión en Medio Oriente y que se cree una guerra en todos los países. Quieren destruir a esos países. Y una manera de controlarlo es destruyéndolos. Que se destruya entre ellos mismos. Para así llegar él y tomar control de las riquezas que esos países tienen. Entonces quiere decir que estaríamos consumiendo petróleo ensangrentado. Como lo son ¿se acuerdan las piedras preciosas de África? Que decían, no compres diamantes porque están llenos de sangre. Bueno, lo mismo sería el petróleo. Pero sería una desgracia para el pueblo americano porque nos van a odiar más, y créeme. En Medio Oriente hay más de 2 billones de islámicos. Y si nosotros llegamos a levantar un odio hacia nosotros, va a estar canijo. 2 billones, 2.000 millones de personas que creen en la religión islámica. Que va a llegar un momento que se van a hartar y van a decir, ya basta. Y entonces sí vamos a tener problemas. Ahora bien, vamos a cambiar de tema porque ya estamos hablando de comenzar la semana como que no va, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo, vamos a hablar del tema de salud. Vamos a tocar un tema, un poquito eso. Déjame ver si es que esto se mueve más rápido. Ahora estamos en verano. Empezó en mayo, 29 de mayo. El verano se presenta para comer las frutas de temporada y es cuando más deberíamos de aprovechar. Y qué mejor que consumir aquellas que hidratan el cuerpo, a la vez que nutren y aportan vitaminas y antioxidantes. ¿Ok? Espérame que ya metí un... Consumir la cantidad adecuada de líquido diario, además de satisfacer la sed, mejora los niveles de hidratación, favorece el transporte de nutrientes, acrecienta la lubricación de las articulaciones y nos ayuda a regular la temperatura del organismo. Para esto hay muchas frutas que pueden contribuir a esa buena hidratación de nuestro cuerpo. Y esto lo dice el dietista registrado Gustavo Ortega, vinculado a Kaiser Permanente Hospital en el oeste de Los Ángeles. Muchas verduras ofrecen el mismo beneficio. Entre ellas están la lechuga, el tomate, el pepino, el repollo o el col, el apio y las zanahorias. Ok, te voy a mencionar por cortesía de Gustavo Ortega las 6 frutas que más hidratan el cuerpo por su gran contenido de agua. Oye, a mí me encanta una de ellas. La primera, la sandía o watermelon. Esta fruta, conocida en algunos países de habla hispana como patilla, no, yo la conozco como sandía. Se considera un alimento rico en nutrientes y bajo en calorías. El 95% de su contenido es agua y está llena de electrolitos, lo cual ayuda a prevenir la deshidratación. Además, la sandía contiene gran cantidad de vitaminas A, B6 y C, minerales y antioxidantes. Y según el Consejo Nacional de Promoción de la Sandía, esta contiene el nivel más alto de licopeno que cualquier otra fruta o verdura. El licopeno se considera un poderoso antioxidante que puede ayudar a proteger las células del cuerpo de cualquier daño.
Pues aquí tu servidor trata de, ahorita que está la época, de comerse una sandía a la semana o 2 por semana. Aunque aquí hay varios coworkers no les gusta. Pero la sandía, señores, es excelentísima ahorita porque te mantiene el estómago lleno y no hay necesidad de comer comida. No, mira, pura sandía. Otra fruta es las fresas. Estas contienen 92% de agua. Las fresas son una buena alternativa para mantener el cuerpo hidratado. Son bajas en calorías y ricas en antioxidantes, vitaminas B y C, calcio y potasio. Ahora, de ahí le sigue el durazno. Los duraznos contienen aproximadamente 88% de agua. Son ricos en fibra, potasio, vitamina C y colina. Todas sustancias que apoyan la salud del corazón. De ahí siguen las naranjas. Las naranjas contienen 87% de agua. Son ricas en vitamina C. Brindan el 100% de lo requerido diariamente. Por ello, son consideradas como las mejores frutas en contenido de antioxidantes que ayudan a mantener una piel saludable y defienden el organismo contra las enfermedades. Otra fruta que a tu servidor le encanta es la piña. El agua es el principal componente de la piña. Constituye aproximadamente el 85% de su peso. Además de hidratarnos, la piña contiene bromelina, una enzima que mejora la digestión y ayuda a reducir las inflamaciones. Otra fruta serían las cerezas. Este fruto, tan propio de la temporada veraniega, como la sandía, contiene 82% de agua. Las cerezas son ricas en potasio, vitaminas C y A. Además, contienen anticianinas y melatonina, que reducen la inflamación. Fuera de ser un excelente hidratante, las cerezas son ideales para el mantenimiento de la piel por su alto contenido de oligoelementos, minerales y antioxidantes. Así que hay que tomar en cuenta que la meta de la buena alimentación es incluir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras cada día. Y la mejor manera de consumir estos poderosos frutos es en su forma natural, ya sea solos, en ensaladas frescas o asados a la parrilla. Así que ahí tienes 5 o 6 frutas que hidratan a tu cuerpo. La sandía, fresas, durazno, naranjas, piña y cerezas. Eso es relacionado referente a la salud para que te puedas alimentar y cuidar bien. Así es mantenerte al tanto de lo que está ocurriendo. Y vamos a hablar de Colombia, algo que me llamó la atención de la República de Colombia. Nos vamos a ir hacia América del Sur, que por cierto, un saludo para la comunidad colombiana que nos escuchan. Déjame ver, decía alguien, vamos a ver al cine. Ya, después de la audiencia que tenemos, después de Estados Unidos, sigue Colombia, luego México, Venezuela, Ecuador y Puerto Rico. Colombia, un saludo para la comunidad colombiana, ya que nos escuchen, esperemos que nos sigan escuchando más. Tengo una noticia para ustedes. Tan solo en el 2014, más de 90 militares colombianos sufrieron alguna amputación. Muchos de ellos son jóvenes que realizan el servicio militar o que se unen a las Fuerzas Armadas para salir de la pobreza, pero con la intención de ayudar a poner fin a un enfrentamiento que está destruyendo cientos de vidas, incluso de los soldados recién alistados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el cese de los bombardeos aéreos contra la FARC
a pocos días de que entrara en vigor el cese de fuego unilateral anunciado por esa guerrilla. La medida es un intento para acelerar las negociaciones de paz entre el gobierno y la FARC para terminar un conflicto bélico que ya lleva más de 50 años. Ahora bien, la guerra de guerrillas que vive Colombia es ahora la más antigua de América Latina, seguida por la que hubo en Guatemala. Guatemala era la guerrilla más antigua que había en América Latina, pero firmaron la paz y ahora se quedó la FARC. Wilson Antonio Torres Suárez es una de las víctimas de este conflicto. 24 años, perdió la pierna derecha y parte de la izquierda en un campo minado durante una operación contra las FARC. Él comenta: usted no cree que puede ser real, usted piensa que es un sueño. Sinceramente, usted quiere que sea un sueño porque se ve todo destrozado en ese momento. Wilson, quien enfatizó que después de sufrir un daño corporal tan grande, el daño psicológico que lo acompaña no es menor. Usted ya no se siente con la misma capacidad, agregó. Se trata de un patrón habitual en este tipo de pacientes, según explica Nancy Liliana Velo, psicóloga del Batallón de Sanidad de Bogotá. Es volver a reconstruir, hacer un rompecabezas de su vida. Puede estar desarrollando algún tipo de trastorno mental, como un estrés postraumático, un trastorno mixto, depresión y ansiedad, desarrollar un trastorno depresivo mayor y en casos extremos hasta el suicidio. Esto, señores, es lo que han creado las corporaciones de Estados Unidos alrededor del mundo. Guerras. Porque el dicho popular dice: divide y vencerás. El sistema monetario, señores, no sirve. Te lo he hablado aquí en los primeros programas que tu servidor realizó. Te hablé del adendum. Búscalo, son los primeros programas. 4 días le dediqué a eso para que entendieras cuál es la situación actual. Pero la clave aquí es: estamos divididos. Y los gobiernos han usado la religión y la política para dividirnos. Y les ha funcionado perfectamente. Y hay que agregar el fútbol. El fútbol une, pero paga más para el deporte. Pero cuando se trata del futuro de tu familia y de tus hijos, a ti no te interesa eso. Otra cara de esta realidad que vive Colombia son personas como Fabián Galvis, que lleva más de 1 año en un centro de rehabilitación del Ejército de Colombia. Tenía también 24 años cuando, estando de servicio, una mina le arrebató las 2 piernas, la movilidad de un brazo y el 50% de su audición. Sin embargo, encontró en la natación su mejor terapia. Este es uno de los ejemplos. Pero este es Colombia. Ahora, ¿cuántos liceados hay en Estados Unidos? Más de 60,000. Pero esto es nada más de la guerra de Irak y Afganistán, sin contar las guerras anteriores, como la de Vietnam, Corea, Golfo Pérsico, Segunda Guerra Mundial y la Primera. Estoy preparando la información de las 2 primeras guerras mundiales. ¿Quiénes la crearon? ¿Y por qué las crearon? Y destruir casi un continente en 2 guerras. Y ellos se beneficiaron y se hicieron multimillonarios a costillas de un pueblo europeo. Pero esa era parte de un show. Era la única manera de poder hacernos millonarios. Y a ellos les valió un comino. Y son 5 familias que controlan el mundo. Pero ellos no salen a la luz pública. Están amparados, están en la sombra, dirigiendo. Dice Fabián: como decimos nosotros acá en la Liga de Natación, hacemos patria a través del deporte. El sueño de Fabián ahora es representar a Colombia en los Juegos Olímpicos
Paralímpicos. Es optimista. En el año y medio que lleva en la silla de ruedas, dice que siempre ha mantenido la sonrisa. Los cuerpos de estos hombres, estamos hablando de los soldados en Colombia, no digamos a los guerrilleros también, son el reflejo de la crueldad del conflicto que azota a Colombia. Una violencia que viene de cada una de las partes en combate, y en medio está la población y jóvenes a los que se les trunca el sueño de conseguir una vida mejor. 50 años, señores, tiene Colombia. Aquí tenemos un audio para que escuches. Déjame ver. Vencer o morir es uno de los lemas del ejército de Colombia. Sin embargo, son muchos los soldados que cada año no consiguen ni una cosa ni la otra. Se quedan a medio camino, vivos pero incompletos. El año pasado llegaron a este centro de rehabilitación del Batallón de Sanidad en Bogotá cerca de 90 soldados con amputaciones. Amputaciones consecuencia del conflicto que vive el país entre el ejército, las guerrillas y los paramilitares. Wilson fue uno de ellos. Con 24 años perdió la pierna derecha y parte de la izquierda en un campo minado durante una operación contra las FARC. Usted no cree que puede ser real, usted piensa que es un sueño, ¿sabe? Sinceramente, usted quiere que sea un sueño porque usted se ve todo destrozado en ese momento. Usted lo asimila hasta pocos días, parece una pesadilla. Un año y medio más tarde, Wilson ha asumido los cambios de su físico, pero no ha conseguido ser el mismo. Lo afecta mucho psicológicamente porque ya usted no es la misma persona, usted no le va a hablar a una mujer como le hablaba anteriormente, usted ya no se siente con la misma capacidad, no se siente como ya diferente. Se trata de un patrón habitual en este tipo de pacientes, y es que buena parte son jóvenes que realizan el servicio militar o que se alistan en las Fuerzas Armadas para salir de la pobreza, y no todos consiguen levantar cabeza. Es volver a reconstruir, hacer un rompecabezas de su vida. Puede estar desarrollando algún tipo de trastorno mental como un estrés postraumático, un trastorno mixto, depresión y ansiedad, desarrollar un trastorno depresivo mayor y en casos extremos hasta el suicidio. Alrededor de 140 personas pasan a diario por este centro de rehabilitación del Ejército de Colombia. Muchas de ellas son soldados con amputaciones resultado del conflicto. El más afortunado pasa un mínimo de 4 meses en esta sala. Fabián lleva también más de un año en ella. Tenía 24 años cuando, estando de servicio, una mina le arrebató las 2 piernas, la movilidad de un brazo y el 50% de su capacidad auditiva. Sin embargo, encontró en la natación su mejor terapia. Y es muy bonito que nosotros no le damos mente a la discapacidad, seguimos hacia adelante, como hicimos nosotros acá en la Liga de Natación, hacemos patria a través de deporte. Su sueño ahora es representar a Colombia en los Juegos Paralímpicos. Es optimista. En el año y medio que lleva en la silla de ruedas, dice que siempre ha mantenido la sonrisa, menos el día en que vio a su hijo por primera vez tras el accidente. Le dio miedo de verme porque yo tenía tutora en el brazo. Y le dio miedo y me hizo llorar. Y es que los cuerpos de estos hombres son el reflejo de la crueldad del conflicto que azota Colombia, una violencia que viene de cada una de las partes en combate, y en medio está la población y jóvenes a los que se les trunca el sueño de conseguir una vida mejor. Bricio Segovia, RT, Bogotá, Colombia. Ahí tenías tú lo que está ocurriendo. Este es un ejemplo de lo que ocurre en una guerra que tiene más de 50 años en Colombia. Y aún así no quieren firmar la paz. Hay intereses en ambos bandos, pero lo mismo ocurrió en El Salvador. Ambos bandos fueron apoyados por el mismo grupo que le daba armas al ejército, le daba a la guerrilla. Y hay que se maten, dice. De todas maneras, entre menos gente haya, mejor. Pero eso es parte de Colombia. Ahora bien, vamos a regresar a hablar de América Latina. Ahora sí, de toda América Latina. ¿Y por qué te hablo de ella? Porque, déjame ver, aquí está. Nos acusan de que somos una bola de borrachos. Que parecemos que solo queremos andar como arañas fumigadas. Y déjame ver dónde está. Aquí está. Un informe de la Organización Mundial de la Salud
OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, miren cuántas organizaciones hay, destacó que el consumo nocivo de alcohol ha ido en aumento y los países de América Latina es donde se bebe más. El informe publicado el 20 de julio advierte que en 5 años aumentó el consumo nocivo de alcohol en la región y que esto se deriva de la disponibilidad del alcohol, su bajo precio y a la publicidad de estas bebidas. Además, argumenta que varios de los países de América Latina tienen tradición con la producción y el consumo de alcohol, con la cual paga un alto costo en la salud. El estudio arroja que la forma de su consumo es a través de episodios fuertes, es decir, que durante una noche de jarra se pueden tomar de 4 a 5 tipos de bebidas por lo menos una vez cada 30 días. Durante el periodo del 2005 al 2010, el aumento en hombres pasó de 18% a casi el 30% respecto a las mujeres, que en las mujeres fue de 4.6% a 13%. Ahora vamos a mencionar los países que son más borrachos aquí. ¿Y quiénes lideran? Chile lidera la lista de los países de América Latina en consumo, bebiendo por año un promedio de 9.6 litros por persona. Pisándole los talones a Argentina. Se sitúa en el segundo lugar con 9.3 litros anuales, o sea, por persona. El tercer lugar es para Venezuela, que consume 8.9 litros por persona. Y aquí viene la pregunta, ya sé que la estaba esperando. ¿Y México? Ándale, ahí te va. Nuestro país se acomoda en 9º lugar con un promedio de 7.2 litros por persona. Antecedido por Paraguay, 8.8, Brasil, 8.7, Perú, 8.1, Panamá, 8 litros y Ecuador, 7.2 por persona. O sea, 7.2 litros por persona emparejados. Ecuador y México están empatados los dos. Ahora, el estudio revela que en las Américas se consume un promedio de alcohol de 8.4 litros por año, o 2.5 litros menos que en Europa, pero 2 litros más en el promedio mundial. Las cifras se describen fuertes, ya que el uso nocivo de estas bebidas contribuyó a la muerte de alrededor de 3,000 personas en el 2012, de las que 80,000 no hubiesen fallecido si el alcohol no hubiera funcionado como intermediario. Más de 200 enfermedades y lesiones están relacionadas con su consumo, incluyendo padecimientos como cirrosis hepáticas y algunos tipos de cáncer. Otro informe también arroja cifras y porcentajes. El informe de estas organizaciones hace un llamado para que los estados de América Latina atiendan el control del alcohol, que se regulen medidas y que observen a los menores de edad, ya que 7 países de la región no restringen su venta a este sector. Bueno, aquí sí lo restringen. Aquí un joven de 18 años no puede tomar bebidas alcohólicas, pero sí puede matar gente cuando entra a las Fuerzas Armadas. Ese es algo relacionado al alcohol en América Latina, que no nos está yendo tan mal que digamos. ¿Y qué más podemos mencionar antes de que nos retiremos? Por aquí tenía algo. Decía, te hablé. Déjame ver. Hace unos meses te hablé de una organización en el estado de Washington, Girl Scout, cuando una persona anónima le donó $100,000, pero la condición que él ponía era que si atendían a niñas lesbianas
o homosexuales, entonces que le regresaran el dinero. Y la directora de esa región le dijo ok, y le mandó los $100,000 para atrás, y en un periodo de 4 horas habían recaudado más de $100,000. Ahora bien, la Asociación de Boy Scouts de Estados Unidos tiene previsto eliminar la prohibición que hasta ahora impide, escuchen bien, a adultos homosexuales trabajar como monitores en la organización. La decisión, ya aprobada a comienzos de mes por unanimidad en el Comité Ejecutivo de los Boy Scouts, será sometida a votación en el Consejo Ejecutivo Nacional, donde se espera su adopción definitiva. La medida llega después que en el 2013 la asociación comenzara a admitir en sus filas a adolescentes abiertamente homosexuales. Sin embargo, hasta ahora ha mantenido el veto en el caso de los adultos, que habitualmente trabajan como guías de las patrullas. Pese al previsto levantamiento de la prohibición, los grupos de scouts vinculados a iglesias y organizaciones religiosas podrán seguir limitando el acceso de homosexuales a esos puestos, ya, porque la religión está interfiriendo. Y no me vengan, ay, que la Biblia dice que los homosexuales no pueden entrar al reino de los cielos. ¿So what? Son parte de la humanidad. Según la asociación, este cambio respetará el derecho de estas organizaciones a seguir eligiendo líderes adultos cuyas creencias sean consistentes con la suya, o sea, que sean religiosos, que crean en Jesucristo, y que sean heterosexuales. Come on. La fórmula elegida busca mantener el respaldo de los grupos más conservadores, que siguen siendo en gran parte claves en la estructura de los Boy Scouts. O sea que si permiten eso, ¿se va a desintegrar Boy Scouts? No, señores. Los seres humanos evolucionamos, no estamos tan atrasados. Casi el 70% de los aproximadamente 110,000 patrullas de Scouts que hay en Estados Unidos están afiliadas a organizaciones religiosas. Y es donde vuelvo a repetir, las religiones dividen. Ahora tenemos un audio. The Executive Committee of the Boy Scouts of America has unanimously approved a resolution that would lift the ban on openly gay troop leaders. The resolution will be sent to the organization's national board later this month, and if ratified, it would become official Scouts policy. Ok, ahí tiene ya, va a ser ya oficial. Vamos a ver si pasa por el otro grupo y voten a favor para que personas adultas homosexuales también, ellos pueden aprender de ambos lados. Ahí tiene Girl Scout. Hay homosexuales, hay niñas homosexuales que le están permitiendo entrar al grupo. Y no están viendo que la religión, no, entra, tú quieres estar aquí, bienvenida. ¿Qué religión y qué nada? En total, unos 2.7 millones de niños y alrededor de 1 millón de adultos son miembros de los Boy Scouts en el país. La decisión, que será oficializada, vamos a ver cuándo. Va a ser oficializada el martes. Supone un nuevo paso en la apertura de la organización a los homosexuales, tras años de polémica y quejas por su política de discriminación, y supondrá un nuevo avance en los derechos de los gays en Estados Unidos después del fallo del Tribunal Supremo que legalizó este año el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados. Ahora bien, eso de que nosotros no vamos a casar a los homosexuales, la religión y algunas que otras iglesias, eso ya vivir en el pasado, señores. ¿Usas una Biblia para discriminar? ¿No se supone que Jesucristo enseñó a amar al prójimo sin importar lo que sea? ¿O especifica ahí que Jesucristo dijo amar al prójimo como a ti mismo, pero que no sean homosexuales? ¿Lo dice? Porque si lo dice, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿y si no? ¿Qué vas a hacer? Y por otro lado, pues tenemos una triste noticia. Algo que ya se esperaba,
tarde o temprano que iba a llegar, pues llegó. Llegó la noticia, lo que se esperaba tristemente ocurrió. Bobbi Kristina Brown murió el domingo en la tarde. La noticia la informó la familia de la única hija del matrimonio de la fallecida cantante Whitney Houston y Bobby Brown. Bobbi Kristina Brown murió el 26 de julio, rodeada de su familia. Finalmente está en paz en los brazos del Creador. Queremos agradecer a todos por todo el amor y apoyo que hemos recibido en estos últimos meses, dice el comunicado de prensa de la familia Houston. La joven murió a los 22 años después de meses, de casi 7 meses de estar entre la vida y la muerte, o sea, estuvo en coma. Su vida cambió drásticamente cuando fue encontrada dentro de una tina de baño en la que se cree estuvo sumergida hasta 5 minutos el 31 de enero de este año en su casa en Roswell, Georgia. Desde ese incidente estuvo hospitalizada en estado de coma y con vida gracias al soporte vital que recibía. La familia consultó con varios especialistas que, según allegados, nunca dieron esperanza de que ella mejorara. Con esto en mente, la joven fue transferida en junio a un hospital para enfermos terminales cerca de Atlanta, Georgia, donde el domingo perdió la vida o perdió la batalla. En esos días, la revista People publicó que Bobbi Kristina estaba extremadamente delgada, perdiendo peso y cabello, sin músculos, y la familia estaba preocupada que sus órganos dejaran de funcionar por todo esto. Hasta el momento hay muchas dudas y preguntas sobre el supuesto accidente de enero. Varios medios aseguran que su novio Nick Gordon, quien había sido criado como un hijo por Whitney Houston, estaba dentro de la lista de personas de interés de la policía, que sigue investigando qué fue lo que exactamente pasó el día que ella fue encontrada en la tina. Uno de sus amigos fue la persona que encontró a Bobbi Kristina en el baño boca abajo. Y hace un mes, Gordon fue demandado por los representantes de Bobbi Kristina por $10 millones. Estos aseguran que él la abusó físicamente al grado de sacarle los dientes a golpes y arrastrarla por las escaleras, así como sacar $11,000 de una cuenta de ella después de haber sido hospitalizada. Su padre, Bobby Brown, ha optado por no hablar públicamente al respecto, pidiendo privacidad, pero al igual que la familia Houston, la visitó frecuentemente en los lugares donde era cuidada. Con la muerte de Bobbi Kristina Brown, es difícil olvidar que su madre murió de una manera similar. En febrero del 2012, la intérprete de I Will Always Love You fue encontrada en la tina de su cuarto en el famoso Beverly Hilton en Beverly Hills a días de la entrega de los premios Grammys. Y tenemos un audio, vamos a ver qué dice. Bobbi Kristina Brown was just 18 when her mom, Whitney Houston, died, drowning in a bathtub with cocaine in her system. Nearly 3 years later, Brown was found face down, unconscious in her own tub outside of Atlanta. She never recovered. Bobbi Kristina grew up in the glare of her parents' spotlight. Houston and My Prerogative singer Bobby Brown had Bobbi Kristina at the height of their careers. Glimpses of her childhood were documented in her dad's namesake Bravo reality show, Being Bobby Brown. Her family was one of the first to embrace reality TV, bringing their hilarious antics into our living rooms. I like these plates. Aren't they cool? Looks like one of my glasses. When her mom died, she took on a bigger role in the Lifetime TV show, The Houstons, on Our Own. It looked like she was following in her parents' footsteps. She even sang for Houston's former musical director. Not only does he want me to sing, but he wants me to sing one of my mom's songs. Talk about pressure.
Yeah, it's good. I can do anything for you, baby. Yeah. I'll be there for you, baby. Brown landed her first acting gig when she was just 19 in a reoccurring role on Tyler Perry's TV show, For Better or Worse. All we can say is, wait for it. Whoa, that is not a great idea. Tyler. Talking to Extra TV in 2012, Perry said he was shocked at how good of an actor she was. I'm talking a great actor. I kid you not. She's standing there handling herself with these veterans, and I'm going, and this is in the middle of the grief, in the middle of the sadness sometimes. Like some days she was really sad. Some days she was dealing with a lot of grief, but she was great. Just days before she was found unconscious, Brown tweeted, "Miss you, mommy, so much, loving you more every sec." And retweeted, "Pisces have a hard time accepting reality. Once they do realize it, it hits them like a ton of bricks." She opened up to Oprah about the hard times after Houston's death. Just trying to keep going. Mm-hmm. Some days harder than others. Very much so. Mm-hmm. Very much so. Mm-hmm. But I gotta keep going. Mm-hmm. What's getting you through it? My family and the Lord and her. Brown also found comfort in the man who'd been like a brother to her, Nick Gordon. The two were criticized for getting involved after Houston had raised him like a son. He and a friend were the ones who found her, lying in her tub. Bueno, que descanse en paz. Bobby Christina Brown. Y ahora va a estar ella con su madre en el otro mundo, juntas para siempre. Que descanse en paz ella. Vamos a ver. Tenía algo más que se me fue a la mano. Déjame ver dónde está. Ok. Habíamos hablado de algo, pero aquí viene una pregunta que hizo, creo que José Ballard, de Telemundo. Dame un segundito, por aquí lo tengo. Que cuál era la diferencia entre el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Y escucha este audio porque te voy a hablar algo del Chapo Guzmán. Comparaciones entre Pablo Escobar y Joaquín el Chapo Guzmán. Ok, oiga. ¿Hay comparaciones entre Pablo Escobar y Joaquín el Chapo Guzmán? Hay muchas comparaciones. Primero, los dos tienen sus imperios, ¿verdad? El Chapo tiene más en Estados Unidos que Pablo. Pablo era más en Colombia, sí tenía, pero los dos mayores traficantes y no querían la extradición. Acuérdense, eso es bien importante. Ellos peleaban para que no fueran extraditados. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en Estados Unidos no se puede vivir como rey, como están en sus países, como en México. Ya hemos visto el ejemplo de lo que ha pasado. Ellos le tienen un miedo bastante en Estados Unidos porque no se va a vivir como hemos visto. La única cosa que esos traficantes le temen es la extradición. Ok, ya escuchaste, le tiene miedo a la extradición, porque en los países de origen viven como reyes, nadie les dice nada. Ahora bien, vamos a hablar ahora del Chapo Guzmán. Al menos 14 empresas pertenecientes al capo mexicano del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera, o el Chapo, son socias comerciales del gobierno de Enrique Peña Nieto mediante contratos y concesiones. Y esto lo revelan informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los años 2007 y 2014, el Chapo Guzmán logró crear en México una red comercial de 95 empresas. Y al menos 14 de las cuales han tenido alguna relación comercial con el gobierno de Enrique Peña Nieto, mediante la asignación de contratos o concesiones, y esto lo informa el periódico El Universal. La Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, o OFAC, investigó a partir de 2007 la fuente de recursos del gran imperio financiero del capo del cartel de Sinaloa. Entonces, un total de 25 empresas fueron identificadas como vinculadas con el cartel del Chapo Loera.
Entre las empresas mexicanas relacionadas con el cartel de Sinaloa se encuentran Estancia Infantil Niño Feliz, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Bioesport, Fletes y Transportes Gasgard, Aeroexpress Intercontinental, Urbanizadora Nueva Italia y Cooperativa Avestruz Quimmer. Aparecen también empresas como gasolineras que tienen contratos con Pemex. La información del Departamento del Tesoro norteamericano fue emitida para prevenir a los ciudadanos de Estados Unidos de realizar cualquier transacción financiera o comercial con las empresas pertenecientes al narco, actualmente buscado en todo el mundo después de que el pasado 11 de julio se fugara de un penal de máxima seguridad en México. Ahí tienes, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 14 empresas del Chapo son socias comerciales del gobierno del presidente de México, Peña Nieto. Así que ahí tiene esa información que continúa mencionándose relacionado con el Chapo Guzmán, en lo que se refiere a la fuga de él, que están ofreciendo 60 millones de pesos, que serían 3 millones, que no es nada. Ahora bien, por otro lado, las autoridades mexicanas han localizado al menos 60 fosas clandestinas con 129 cadáveres en el municipio de Iguala, desde la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en esa localidad del estado sureño de Guerrero el 26 de septiembre del 2014, cuyo destino todavía es incierto. Según los datos conseguidos por la prensa asociada mediante una solicitud de información al gobierno, la Procuraduría General de la República, PGR, señaló que en 8 meses, de octubre del 2014 a mayo del 2015, ambos incluidos, se localizaron en Iguala 60 enterramientos clandestinos con 129 cuerpos en total, pero se aclara que la cifra real podría ser mayor. Los datos reportados representan únicamente la intervención del personal especializado en asuntos relacionados con fosas clandestinas, aclarando que no en todos los casos de fosas intervienen los peritos de esa unidad administrativa. Iguala, un municipio de 120,000 habitantes situado a 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, fue el lugar donde hace 10 meses mataron a 6 personas y desaparecieron a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Suceso en las que participaron autoridades y policías locales en complicidad con el crimen organizado y que fueron calificados por el ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez como el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país. De los 129 restos localizados en todos los enterramientos señalados, 112 eran de hombres, 20 de mujeres y el resto sigue sin determinar o en proceso de valoración. O sea, de estos 129 cadáveres, de esas 60 fosas, 112 son hombres, 20 mujeres y el resto pues sigue investigando. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, a fecha 13 de julio, solo se tenían datos de haber identificado a 16 personas. En el mes de octubre, una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes, fue cuando se localizaron más fosas, 11, con un total de 39 cuerpos. Le siguieron el mes de enero y abril 2015, cuando se encontraron 10 enterramientos cada mes. Tras la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, grupos de policías comunitarios de Guerrero colaboraron con familias de víctimas y con las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas. Ninguno de los restos hallados pertenecían a los estudiantes.
que según la versión oficial fueron quemados en un basurero en la vecina localidad de Colula y sus restos esparcidos por el río. Las desapariciones y asesinatos fueron algo habitual en Iguala durante los últimos años debido a la complicidad del crimen organizado y en concreto el grupo Guerreros Unidos con el alcalde del lugar, José Luis Abarca, y todas sus corporaciones de seguridad. Y según el informe presentado por el Ombudsman el pasado jueves, 10 meses después, las condiciones de crimen, inseguridad, encubrimiento e impunidad que permitieron la desaparición de los 47 jóvenes todavía continúa. O sea que todavía hasta la fecha no se han encontrado los restos de los 47 estudiantes, aunque las autoridades dicen que fueron cremados para así evitar encontrarlos. Pero como dice eso, como dice, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Ahora algo que ya para retirarnos, porque ya nos vamos, señores. En el mundo se han acumulado 1.5 cuatrillones de dólares en instrumentos derivados volátiles que pueden explotar como si de una bomba financiera se tratara. Y esto lo advierte el analista estadounidense Stephen Ledman, que agrega que este escenario haría que la recesión del 2008 y 2009 pareciera débil en comparación a lo que viene. Mientras tanto, los datos del Banco de Pagos Internacionales, la entidad financiera que coordina la actividad de los bancos centrales, evidencia que hay unos 700 billones de dólares en derivados globales, junto con las permutas de incumplimiento crediticio, también conocidas como CDS, de crédito default swap, y otros instrumentos financieros exóticos. El valor total de los derivados asciende a 1.5 cuatrillones de dólares. Esto es un 20% más que en el 2008, un flujo enorme que si tiene lugar un caos financiero será imposible controlar, escribe Stephen Ledman del portal Global Research. Durante años, Warren Buffett describió los derivados como bombas financieras de relojería para las economías y los ciudadanos de a pie, recuerda el experto. El sistema de reserva federal, el Banco Central de Estados Unidos, controlado y operado por Wall Street, es la raíz del problema, no su solución, destaca el analista. En Wall Street, los intereses monetarios compran políticos como que si fuera pasta de dientes. Señores, ya se lo hemos dicho en este programa. La única manera para poder hacer una limpieza total en el Senado y en el Congreso es reeligiendo personas nuevas. Y aclarándole, hey, voy a votar por ti, pero vas a trabajar para el pueblo, no para las corporaciones. Si no lo hace la primera vez, va para afuera. La desregulación financiera ha convertido a Wall Street en un casino sin reglas, que imprime dinero de forma desenfrenada de la nada. Nos aguarda una quiebra catastrófica. Es solo cuestión de tiempo y ya está ocurriendo. Y esto, señores, no es una conspiración teórica. Ya está ocurriendo. La invasión a América Latina ya empezó. La guerra en Medio Oriente se va a empeorar. Y lo único que dos países están haciendo, Rusia y China, es preparándose para la guerra. Porque acuérdense, Estados Unidos está tratando de convencer al pueblo para irnos a la guerra en contra de Rusia y China. ¿Por qué? Una sencilla razón. China y Rusia nos tienen agarrados los testículos porque le debemos dinero. Esa deuda de 18.5 trillones de dólares, ellos tienen dinero invertido ahí. La economía y el sistema financiero de Estados Unidos son como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y esto lo dijo el financiero Stephen Ledman. Así que preparémonos, señores, para lo que venga.
ya que la bomba financiera de 1.5 cuatrillones de dólares derivará un nuevo colapso económico. Y ya, como dicen, déjame ver, nos vamos, pero sin antes de retirarnos, te voy a dejar con este pensamiento. Es un proverbio árabe. Y dice así: quien quiera hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Te lo voy a repetir. Y este sería el pensamiento del día. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Así que, damas y caballeros, nos tenemos que ir. Se despide de ustedes su servidor temprano porque tenemos que ir a una cita de una corte. Vamos a ir a testiguar. Y ahí les voy a contar después lo que pasó. Se despide de ustedes su servidor Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, Tu Voz. Mañana a partir de las 6 horas del Pacífico para el resto del mundo. Así que Dios los bendice a todos. Pasen un excelente día y hasta mañana a partir de las 6 de la mañana. La Voz de América, Tu Voz. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y lo Mejía en Vega Baja. Bomba, bomba.